la UCA, la Universidad Católica Argentina, presenta siempre estos informes que nos dan indicio también de la precaria situación en la que están muchos trabajadores. 6 de cada 10 asalariados se saltean comidas por dificultades económicas. Y para hablar acerca de este tema estamos en comunicación con Paula Pía Ariet, que ella es economista. Paula, el equipo de Punto de Partida te saluda. Hola, ¿cómo les va? Buen día. Buen día, hola, Paula. Buen día. Ahí vamos a mejorar el retorno. Sí. Decíamos, Paula, entonces que lamentablemente esta realidad nos da un indicador de la situación precaria en la que están los trabajadores. Tenemos que pensar, es como cuando nos damos un beneficio de la comida, tiene un beneficio mucho más grande que solamente pensar en cuánto van a comer. Porque cuando vos le das el beneficio de almuerzo, te estás asegurando cuánto es lo que las personas van a comer, si están listos para poder seguir toda la jornada, si están si lo que están viviendo o están preparados para poder seguir una jornada de 6, 4 horas más dentro de la empresa. Si tú has visto las organizaciones desde hace más de 15 años, la mayor pérdida de poder adquisitivo, donde en el 2023 fue muy marcado. El 2023, recuerden que hay que mirar un poco la historia para ver cómo venimos. Pensemos esto, en el 2023 los salarios crecieron un 165% y la inflación fue del 211%. ¿Se acuerdan ese número? Sí. Esa pérdida de poder adquisitivo no la hemos podido recuperar. Uno podría decir cuánto se perdió, y algo se recuperó en el 2024. El 2023 el salario creció menos que la inflación. Este dato hace que ese poder adquisitivo se va a ir recuperando en muchos años, pero necesitamos que siempre el salario real crezca más que la inflación. Y ese creo que es el gran desafío. ¿Y dónde lo sentís? ¿Dónde te das cuenta? Muchas veces viste que algunos convenios se cierran para darles un adicional al almuerzo. Pero si las empresas, ¿por qué eligen darles el almuerzo directamente para asegurarte qué es lo que comen? Sí. Bueno, muchas de las empresas, inclusive escuchando testimonios de FATE, uno de los trabajadores decía, no como en la empresa, llevo la vianda a casa. Esa es la precariedad también en la que están trabajando. Puede pasar, sí, siempre que vos tengas pérdida de poder adquisitivo, esto se va a notar. ¿Qué es lo que marca el poder adquisitivo de las personas? Marca la rentabilidad que tenga la empresa. Entonces, mientras más rentables sean las empresas, pueden tener salarios más altos y esos salarios más altos hacen que tengan mejor rentabilidad. Y ahí es donde las empresas tenemos que trabajar más en generar empresas más rentables que puedan tener mejores salarios los trabajadores. Y yo creo que un punto que es muy importante y es algo que yo les tengo mucha fe, es que se puedan revertir y convertir la parte impositiva para poder generar mejores condiciones para que las empresas tengan mejor rentabilidad y eso trasladarlo a mejores salarios. ¿Esto es, un fenómeno que es reciente o esto viene hace mucho tiempo, justamente subiendo la cantidad de porcentaje de los asalariados que tiene este tipo de problemas y privaciones en un montón de otros sentidos también, no solamente en lo que es el alimento? No, yo te diría que si vos haces una lista de hace más de 17 años, que el salario real o el poder adquisitivo de las personas viene cayendo. Hay algunos informes que van marcando cuántos salarios, si vos hoy multiplicaras el salario por los 12 meses, y eso lo haces por 18 meses, te das cuenta que se han perdido 11 salarios en esa suma total. Sí, son números que alarman. Sí, la verdad es que sí. Paula, teniendo en cuenta que esta medición de la inflación que se va a dar a conocer hoy, esta posible modificación en la cuestión impositiva que vendría en abril, en teoría, porque todavía no hay muchos detalles, ¿crees que esto puede mejorar no solamente la economía de las empresas o los números de las empresas y que la situación del trabajador pueda en algún momento estabilizarse? Yo creo que sí, hay un punto. Miren, no sé cuánto es exactamente en Misiones el ingresos brutos,
pero en promedio en las provincias es entre el 3 y el 4% de tus facturaciones. Pensá que una empresa gana en promedio el 15%. Si el 4% vos lo pagás de impuesto a los ingresos brutos, es casi como que un tercio de lo que vos ganás lo trasladás a las provincias. A eso agregale los impuestos municipales y los impuestos nacionales. Es muy fuerte la conversión que necesitamos que se realice impositivamente para que todo eso vos lo puedas trasladar a la parte de salarios. Y yo creo que es un desafío, igual que la desregulación. Todo lo que haga Federico Sturzenegger es súper importante y hace que vos seas más rentable. Nosotros necesitamos empresas más rentables para que seamos más competitivas, para que generemos mejores salarios. La competitividad va a ser, si vos tenés mejor salario, vas a poder lograr que las personas sean más competitivas, porque una persona que está preocupada por cómo hacer para poder comer, es muy difícil que se ocupe de que a la empresa le vaya mejor. Entonces necesitas que a las personas le vaya bien. Y las empresas se ocupan de eso, siempre que la rentabilidad te deje. Justamente te quería preguntar con respecto a eso, Paula. En los últimos tiempos, ¿las empresas se dan cuenta que sus trabajadores rinden menos, ya que tienen preocupaciones principales como por ejemplo esto, tratar de comer, cenar, poder almorzar? Seguro que sí. Yo veo, y es una preocupación hoy de las empresas, es una preocupación de lograr que, vos sabés que cuando el trabajador crece y económicamente, a la empresa le va mejor. Es una consecuencia, si al trabajador le va mejor, a la empresa le va mejor, eso no hay ninguna duda. Y hoy las empresas cada vez se preocupan más. Fíjate, nosotros trabajamos hace 24 años. Hace 24 años, en promedio, había una persona de capital humano cada más de 120 trabajadores. Hoy es una cada 69, o sea, hay muchísima más preocupación y se dan cuenta que cuando las personas están bien, a la empresa le va mejor. Lo que pasa es que nosotros vivimos una crisis en el medio de una revolución industrial y eso es un marco que de la crisis está. Sí, estamos de crisis en crisis, es increíble, es cíclico lo argentino. Paula, hablabas de esto, de lo que justamente decía Sturzenegger, de la desregulación, de la apertura de las importaciones. Me parece importante también, o no te parece a vos como economista importante, tener una mirada un poco más federal, teniendo en cuenta que la cuestión, por ejemplo, impositiva, acá en Misiones, en Corrientes, Entre Ríos, Cava, provincia, es distinta, teniendo en cuenta que, por ejemplo, la idiosincrasia de las provincias son distintas, que las producciones son distintas? Yo creo que sí, que tenemos que tener. Nosotros es como si fuésemos muchos países en un mismo país, porque las realidades, no somos todos Neuquén, ni está todo de igual manera, y eso creo que es un gran punto para poder desarrollar. Las economías regionales necesitan un desarrollo diferente. De hecho, no sé si les pasa, pero cada vez que ustedes miran cuánto se paga de luz, agua en Cava y versus lo que pagas en las provincias, es tremendamente la diferencia. Claro. Y muchas veces hemos vivido en un país que ha estado pensado para Buenos Aires y no pensado para las economías regionales, que son tan importantes dentro del país. Paula, ¿cuál es la mirada que tiene que tener quizás el empresario? ¿Tiene que cambiar la forma de pensar algunas cosas, teniendo en cuenta por ahí lo que dijo el presidente, el que no se sube a la ola del cambio o de las nuevas maneras de ver la economía, va a quedar afuera, teniendo como relación o como punto de partida el cierre de las empresas? Yo creo, ahí la pregunta está, ¿por qué cierran las empresas? ¿Con qué está vinculado el cierre de la empresa? Nosotros no sabemos exactamente qué pasó con FATE o con cualquiera de las empresas que pensemos. El mundo empresarial es un mundo que cambia todos los días. Y yo creo que las empresas se adaptan más rápido que los gobiernos, pero sin ninguna duda, yo creo que no va a haber una sola empresa que no haya incorporado inteligencia artificial dentro de su día a día, como no debe haber ningún trabajador que no lo haya incorporado. Porque si no le incorporaste la inteligencia artificial, tenés un problema, porque te va a reemplazar a alguien que sí la incorporó rápidamente. Y hoy la incorporación de la inteligencia artificial no depende de que alguien te forme, depende de vos mismo que te formes, porque está a un clic, absolutamente sin ningún costo, pero tenés que dedicarle tiempo y especializarte cada vez más en eso. Pero sin ninguna duda las empresas nos adaptamos, nos tenemos que adaptar
porque el mundo es súper cambiante. Las fronteras no existen, tenés posibilidades de trabajar en lugares impensados y ese cambio las empresas lo entienden y se adaptan. Y lo que antes vos pensabas que podías trabajar en una empresa sin importarte lo que le pasaba al colaborador hace más de 20 años, hoy ya eso es imposible. Porque vos sabés que cuando las personas están bien son más productivas y te va mejor. Claro, totalmente. Paula, muchas gracias por esta Un comunicación, esta placer. información y estos datitos. Gracias. Gracias, Paula. Muchísimas gracias. Paula Pía Ariet, ella es economista, bueno, sobre esto, 6 de cada 10 trabajadores en Argentina se saltea comidas en el trabajo. Hay empresas que son empresas grandes que le dan el almuerzo por la jornada extendida, y es cierto, un buen trabajador, Sí. un trabajador que se alimenta bien, obviamente produce mejor. Un trabajador que no está pensando que en casa falta la comida, produce mejor. Y nuevamente golpea el sector más vulnerable, mujeres, Jóvenes. jóvenes y trabajadoras que están de forma informal, por supuesto, también. Pero igual son datos realmente que alarman, ¿eh? Porque esto de saltearse las comidas o de alguna manera llevar la vianda para poder compartir quizás con otra persona que está en la casa, alarma, Lo decía ¿eh? Paula Y después tenemos un justamente en el senador que principio. tiene 11 millones de pesos. Sí. Más Pues inutilidades. sí, esas cuestiones, sí. Comer es energía, justamente lo decía ella en el principio. Y el No rendimiento. almorzás y tenés que estar de corrido hasta las 6, 5 de la tarde y obvio que te va a dar sueño, te va a dar pachorra, te va a dar menos ganas de trabajar. Y sí, porque además de que no comes tenés que pensar, bueno, tengo que llevarle a quien sea que esté en mi casa porque no alcanza. Es Y terrible. vas a rendir mucho menos. Sí, obvio.